Episodio número 2 de este laboratorio de ideas y pensamiento crítico, Big Lab. Hemos creado este espacio para proponerle a la gente un nivel de reflexión diferente, para proponerle a la gente este ejercicio vital, el del pensamiento crítico y el del pensamiento creativo. Soy Bernard Gutiérrez en este nuevo episodio de Big Lab, Laboratorio de Ideas y Pensamiento Crítico. ¿Cómo están? Bueno, tenemos un escenario ciertamente complejo. Estamos asistiendo a un nuevo episodio de la historia y que, por cierto, nos trae un malestar, sin duda. Y queremos ver el país con esperanza y quisiéramos sentir que las cosas pueden tomar un curso diferente después de haber estado 20 años secuestrados por un narcogobierno. Y hay que decirlo así de claro. Nos hemos liberado de esta tropa de vividores, nos hemos liberado de esta gente que solamente le ha hecho daño al país, solamente le ha robado el presente, la esperanza y las posibilidades de un futuro a nuestros hijos, a nuestra gente. Hemos salido de una y parece que no terminamos de resolver las cosas de manera tal que podamos mirar con entusiasmo lo que viene. Y acá, por supuesto, a quien hay que plantearle unas reflexiones al presidente y al vicepresidente, porque tiene que haber una lógica de encuentro. Comprendo perfectamente que Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente constitucional de Bolivia, tiene un compromiso y una responsabilidad muy grande. Y problemas diversos porque estamos en medio de una crisis que requiere medidas, que requiere definiciones, que requiere decisiones y políticas públicas que le van a cambiar la realidad a los bolivianos. Pero fíjense ustedes, hay una tensión interna que todos ya conocemos y que no puede ocultarse. Y que creo que ha traspasado cualquier límite con las declaraciones últimas de Edman Lara que me permito compartir con ustedes. Vamos con esas imágenes. Pues déjeme decirle, Rodrigo Paz, que usted miente. No ha solucionado hasta ahorita ningún problema de la gente. Pero Rodrigo Paz, ¿qué ha hecho? A ver, todavía es cínico y dice, tengo prioridades más grandes. ¿Qué ha hecho? Rodrigo Paz ha prometido eliminar la renta vitalicia y está poniendo trabas en la asamblea con sus diputados rodriguistas y con los diputados de Samuel Doria Medina, que es su jefe. Ha prometido salario universal para la mujer. ¿Está cumpliendo? No. Se ha comprometido junto a mí a incrementar la renta dignidad a 2.000 bolivianos, pero empezar con 500 bolivianos. ¿Está cumpliendo? No. Tiempo al tiempo, señores. Se van a dar cuenta. Es cuestión de tiempo, acuérdense de mí. Van a empezar a robar igualito que en el gobierno de Yanine Áñez, porque es la misma gente. Samuel Doria Medina le ha metido a Rodrigo Paz, sabe Dios bajo qué acuerdo, toda su gente corrupta. Y se van a dar cuenta, al final, con el tiempo, que Rodrigo Paz solo es un mentiroso. Bien, esas declaraciones son absolutamente inaceptables en este contexto, reitero, de crisis, en el que necesitamos que el carro vaya en una dirección. Necesitamos que todos podamos empujar en el propósito común de resolver los problemas estructurales. Tengo algunas consideraciones que quiero plantear en este contexto. El vicepresidente no puede, no debe, bajo ninguna circunstancia, oficiar de francotirador. El vicepresidente ocupa un órgano constitucional llamado a sostener la marcha del gobierno, no de complotar contra el presidente. ¿Se puede entender que ese es el rol del vicepresidente? Pero don Edman Lara y sus asesores seguramente dirán, no, pero es que esto no es la primera vez que ocurre, porque
Históricamente han habido diferencias entre el vicepresidente. Pueden haber diferencias políticas que hay que resolverlas políticamente también. La diferencia con otros momentos de la historia es que la posibilidad y los recursos comunicacionales de hacer públicas estas disputas y de que los bolivianos y las bolivianas tengan que asistir a estos capítulos como si se tratase de un reality show o como si se tratase de una telenovela grosera, agresiva. Esas condiciones no existían y hoy existen, de manera tal que todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes dicen, si lo dicen por redes sociales, si lo dicen por TikTok, tiene un efecto nocivo a nivel de la marcha de los asuntos públicos que finalmente se traducen en el bienestar privado e individual de las personas. Cuando el número 2 del país decide actuar como oposición interna, no estamos frente a un conflicto entre amigos o de un club social o de una pareja. Estamos frente a una anomalía que tiene un marco constitucional. Estamos frente a una ruptura del espíritu mismo de la arquitectura estatal. Hay un principio que se ha incorporado en la Constitución del año 2009 y es el principio de lealtad institucional, que si bien es cierto, está establecido en el acápite que corresponde al diseño autonómico del Estado boliviano, no es menos cierto que ese principio inspira una nueva concepción respecto a lo que es la organización del Estado, respecto a lo que es la arquitectura estatal, y nos habla del relacionamiento que tiene que existir entre no solamente los órganos, no solamente entre los poderes del Estado, sino también respecto a los niveles gubernativos. Eso, por supuesto, no excluye al presidente y al vicepresidente. Ese principio de lealtad institucional no se trata de cortesía política. Ese principio es un mandato que, si se incumple, lo que hace es erosionar la base misma del Estado y de sus instituciones. Y eso es lo que se está provocando con las actitudes, vamos a decir, poco serias de parte del vicepresidente, que ha decidido ventilar absolutamente todos los conflictos que tiene con el presidente a través de TikTok, a través de las redes sociales. No es serio, bajo ningún punto de vista, por donde usted lo vea. Quiere audiencia, quiere likes, quiere dedicarse al TikTok y a las redes. Tiene todo el derecho de hacerlo. Quiere disentir. Quiere plantear debates. No tenemos ningún inconveniente, pero por favor, entienda usted, no puede utilizar la vicepresidencia del Estado, que constitucionalmente está llamada a acompañar al presidente en una lógica de consecución y logro de objetivos comunes, que es la tarea que se le encarga al gobierno. Entonces usted, con esa actitud, señor Edman Lara, lo que está haciendo es erosionar la base misma, la base institucional, que es la que debería garantizarnos el bienestar a todos los bolivianos. Oiga, un vicepresidente no puede declararse enemigo del presidente, sin declararse, entonces, al mismo tiempo, enemigo del marco constitucional. Creo que este no es un tema menor, creo que esta no es una reflexión menor. Hay un concepto en derecho que se llama la responsabilidad reforzada. La responsabilidad que tiene un ciudadano no es la misma que tienen ustedes como autoridades, del máximo nivel además, del máximo nivel del Estado. De por sí, cualquier autoridad, de por sí, cualquier funcionario público tiene una responsabilidad reforzada, pero cuanto más aún las más altas autoridades del Estado. En un régimen presidencial,
No puede concebirse la ruptura que ustedes nos están llamando a percibir o llamando a presenciar. Ahora bien, usted dirá, yo tengo derecho a expresarme libremente. Yo tengo derecho a utilizar mis redes. Lo hacía antes y lo voy a seguir haciendo porque esa es mi manera de ser. Y si usted no me escucha, señor presidente, si usted no contesta mis mensajes, yo tengo libertad de expresarme a través de las redes. No, señor, usted no está ejerciendo libertad de expresión. Usted está abusando de la función pública y usted está abusando del espacio institucional que le ha reservado la Constitución, reitero, para acompañar la gestión del presidente. Eso es lo que está haciendo. Aquí no es que falle la Constitución. Aquí no es que falle el pacto social. Aquí no es que falle la norma. Aquí quienes están fallando son los que están llamados a cumplirla. No quiero salvar de esta responsabilidad al presidente Rodrigo Paz Pereira. Usted, presidente, está llamado a dialogar con su vicepresidente, a lograr acuerdos, porque la política es ese ámbito en el que pacíficamente deben resolverse los conflictos, pacíficamente deben resolverse los intereses y las disputas de poder, porque todo lo que está al margen de la política, todo lo que está al margen de la negociación, todo lo que está al margen de los acuerdos, excede los límites de la Constitución y de las leyes. Y para eso se ha creado la institucionalidad democrática, para buscar acuerdos, para encontrar acuerdos. Entonces, presidente y vicepresidente, en una unidad en pro de los intereses de los bolivianos, deben trabajar juntos. Esto es lo que queremos decirles desde nuestra cápsula editorial de Big Lab. A continuación, tengo una grata visita. Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. El desafío de pensar críticamente, de pensar crítica y creativamente, pero sobre todo de plantearnos la posibilidad de construir, de hacer camino en base a esta fascinante condición y posibilidad que tiene la naturaleza humana, su capacidad de abstracción, la conciencia de nosotros mismos. Y es algo que estamos en riesgo de perder cuando nos entregamos a la inteligencia artificial de manera tan radical, de manera tan dependiente, y cuando hacemos que las redes sociales, lejos de integrarnos como se quisiera o como se pudiera esperar, tienden más bien a plantearnos barreras en esta posibilidad de comunicación humana. Bueno, yo abro así para comentar que el trabajo de los intelectuales, el trabajo de los pensadores, el trabajo de los académicos es hoy más que nunca, vamos a decir, el gran desafío. Y cuando pienso en una intelectualidad boliviana y cuando pienso en gente que aporta y cuando pienso en gente que viene construyendo desde la academia, no puedo dejar de mencionar a Carlos Hugo Molina, que es un hombre que todos conocemos, es un hombre que le ha dado mucho a este país en términos de su propuesta, en términos de su visión, y para mí en verdad es un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Carlos Hugo, bienvenido a este espacio. Estamos honrados de tenerte aquí en nuestro laboratorio de ideas y pensamiento crítico. Un gusto, de verdad. Siempre he valorado los diálogos que tenemos y creo que este es un momento muy oportuno. Yo te propongo un marco referencial para esta conversación en el abordaje de un tema que a todos nos preocupa.
Estamos a pocos días de que se haya asumido un nuevo gobierno. 17 días. A 17 días, y en ese contexto vemos que hay un proceso de degradación, ya no solo en la relación entre presidente y vicepresidente. Yo advierto que se atenta de alguna manera contra el orden democrático y contra la institucionalidad. 20 años nos hemos tardado en poder tener la oportunidad de reconstruir en un proceso democrático que hoy, por supuesto, se ve expuesto a inconductas, llamémoslo así, de gente que no termina de entender algo que venía afirmando hace algunos días, que la política tiene más que ver con el ajedrez que con el fútbol americano. Entonces, evaluemos esto, Carlos Hugo. A ver, ha señalado un elemento que quiero utilizarlo, y es el tema académico, la investigación y el elemento filosófico para entender esto. Yo utilizo dos instrumentos ya de manera sistemática para poner el contexto. Uno, he pasado del análisis deductivo al inductivo. ¿Qué me permite eso? Si ladra como perro, muerde como perro, mueve la cola como perro. ¿Qué animal es? Tengo dos dudas. Si es hembra o es macho y de qué raza. Pero estoy frente a un canino. Lo grafico de esta manera para entender los procesos que estamos viviendo, ya no desde la consecuencia, sino desde el origen. ¿Por qué es que se produce migración campo-ciudad? El dato lo tenemos en el crecimiento de las ciudades. Pero si yo no interpreto la razón por la cual la gente sale, se mueve, busca, no voy a poder darle resultado. Lo estamos viendo en este momento en un debate, un falso debate. Una comunicadora ha señalado que no es justo, dice, que nos estén gobernando a través de TikTok. El TikTok es un instrumento que está a disposición absolutamente de todo. Si yo no lo utilizo adecuadamente, podemos caer en el error de la fábula de la zorra y las uvas, que por no poder alcanzarlas diré que están verdes. Entonces, si hay alguien que está usando el TikTok de la manera que lo está usando, pues yo tengo que ser inteligente como para poder utilizarlo también de una manera distinta. El primer abordaje, entonces, tiene que ver con este método inductivo, que es el de la verificación fáctica, el de la comprobación del dato en el nivel local y luego su escalamiento. El segundo elemento que utilizo es el de la narrativa, la creación de una narrativa. Tiene tres componentes: una data, una información dura, sólida, demostrable, accesible, que me puede incomodar, puedo no estar de acuerdo con ella, pero no la puedo negar. El dato, el 80% de la población boliviana en este momento vivimos en ciudades. Ese es un dato. Dígame usted que no es eso. El 60% de la población es menor de 39 años, el censo. Dígame usted que no es eso. Y sobre eso se va construyendo. Primero es la data. El segundo es la poesía, que es el buen decir, que nos entiendan. Si el 60% de la población es menor de 30 años, el lenguaje que utilicemos nosotros hoy en este diálogo no se conduele de ese dato de la realidad, vamos a definir el nicho al que estamos apuntando para que nos escuche. ¿Es la mayoría? ¿Será la mayoría? ¿Quién quiero que me escuche y me entienda? Pero, Bernard, con data y con poesía, lo que se está haciendo es descripción, es una fotografía. Yo incorporo un tercer elemento, que es el de la magia, el de la disrupción. ¿Qué hago con ese dato y qué hago con esa poesía? Y es aquí probablemente lo que estamos teniendo algunas dificultades, como dicen los directores de cine, si estamos viendo la misma película. Por eso en ciencias sociales el definir una línea de base es fundamental para ponernos de acuerdo si estamos viendo la misma película, porque si no, el análisis no va a ser consecuente, no va a tener una respuesta. Esto me obliga, aplicando ambas categorías de análisis, señalar que lo que estamos viendo es el resultado de una desvalorización de la política. Una frase
manida, repetida todo el tiempo, pero ahora comprobada absolutamente. A partir de datos objetivos, las sociedades modernas se organizan con estructuras que son las que brindan apoyo, acompañamiento, arropamiento a los líderes. Hay líderes de masas, hay cuadros. Cuando llegamos a una situación de esta naturaleza en este momento, y esto no es políticamente correcto decirlo, pero tenemos que hacerlo, ¿cuáles son los partidos políticos con capacidad de conducción política social? Hay uno formal que ha salido maltrecho de las elecciones, es el MAS. El MAS ha desaparecido electoralmente, pero no la categoría masista. Ahí hay una historia que tiene que ver con el 50%, 54% de un electorado que ha sido permanente. Y el otro partido presente en la formalidad es Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. Los otros no existen. ¿Es un partido la Democracia Cristiana Nacional? No es una sigla, no es un partido. Totalmente. El FRI, y fíjate, son los que llevaron adelante a los líderes que han terminado enfrentándose en la segunda vuelta. Si esto es cierto, esto es el análisis inductivo, si esto es cierto, entonces aquí va a haber un problema que va a tener una consecuencia natural, que la está sufriendo Rodrigo Paz en este momento. Rodrigo Paz es de la Democracia Cristiana, ha conseguido la sigla muy poco antes de las elecciones. Esta crítica tan fuerte que se hace con relación al vicepresidente, el vicepresidente se incorporó a su aparato político en el último tiempo. No era parte de una historia de trabajo conjunto en términos políticos y en el país. Fue un proceso electoral. Entonces, si todo esto es cierto, vuelvo a la categoría académica de la constatación empírica, pues maravilla que tengamos resultados distintos. Y esto no es para autoflagelarnos o cargar más culpa y dolor y pena del que tenemos, sino para decir, ¿y qué hacemos para que esto no siga así? Joan Pras tenía, este politólogo catalán, español, una frase extraordinaria para Bolivia. Él conocía muy bien Bolivia, la había estudiado. Decía, es más fácil salir del error que de la confusión. Si yo no me asumo que soy pendenciero, que soy jugador, que soy bebedor, no tengo de qué curarme. Eso es el error. Este es un país violento, Bernard. Las categorías del uso de la violencia física, psicológica, en todas sus manifestaciones es excepcionalmente grande, pero no nos asumimos así. Este es un país machista, llevado al absurdo, al extremo. Y eso se demuestra, como abogados lo sabemos, a partir de una constatación empírica de la realidad objetiva. ¿Por qué hay tantas leyes contra la violencia? Porque somos violentos, porque si no, no tendría sentido. Bueno, ese hecho no asumido nos lleva como consecuencia a los otros que van desarrollándose. Entonces, creo que estamos en un momento de una pertinencia absoluta de discutir a fondo estos temas, porque si no, nos vamos a quedar con la fiebre, y sabemos que la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Me parece interesante ese planteamiento, porque no basta saber el síntoma, hay que indagar sobre las causas, sobre el origen. Y tengo la sensación de que hoy en el país estamos ante un escenario que requiere estudio. Estamos viviendo en una nueva realidad. Tiene que ver con particularidades de Bolivia, sí, por supuesto, pero tiene que ver también con un contexto global y con un nuevo mundo digital, con una nueva dimensión en la que el humano, o por la que el humano está transitando, Carlos Hugo. No se trata solamente de la institucionalidad que hemos sabido construir durante siglos. No se trata solamente de estudiar las causas o los orígenes de los problemas que tiene el sistema como tal, sino comprender que en esa nueva dimensión digital se está erigiendo un nuevo
ser un nuevo individuo y un nuevo sistema. Un nuevo sistema se está gestando. ¿Por qué planteo esto? Trato de entender qué pasa con el fenómeno Edman Lara, vicepresidente constitucional de Bolivia, que a 17 días o 18 días genera un quiebre con el presidente. Es algo inédito porque no ha transcurrido ni un mes para que desde adentro el individuo que está llamado a acompañar la gestión del presidente se convierta en su principal opositor. Si tú te das cuenta y haces una lectura del reporte mediático y de las tendencias comunicacionales en estas últimas semanas, Evo Morales ha desaparecido de los tabloides, de los titulares, ha dejado de ser noticia. Porque desde hace un buen tiempo atrás quien lo ha suplido es Edman Lara. Entonces, ¿dónde se está construyendo la legitimidad? Y esta es una hipótesis que quisiera planteártela para analizarla un poco. ¿Dónde se está construyendo en este nuevo tiempo la legitimidad? ¿O dónde se está intentando construir la legitimidad? Ya no es en el marco de la institucionalidad del Estado, no es en el marco de del ejercicio de la política desde los partidos. Carlos Hugo, preocupante, es en las redes sociales y específicamente en el fenómeno boliviano, hasta ayer Facebook, desde hoy TikTok, por decirlo de alguna manera. Y claro, un individuo como Edman Lara, que lleva la delantera porque conecta con sectores populares, porque tiene una buena audiencia y porque tiene ese canal abierto, ¿no es cierto?, está erosionando la institucionalidad democrática con esta acción viral en el mundo digital. Sí, a ver, voy a usar tu reflexión para poner en contexto algunas de las líneas básicas sobre las cuales estoy investigando, estoy trabajando y que hacen sentido a lo que vos estás diciendo. A ver, los abogados pedimos o decimos de una persona las generales de ley, cómo se llama, cuándo nació, su altura, dónde vive, todos los datos que hacen a la identidad de una persona. Si yo lo traslado eso a la sociedad y al Estado boliviano, tengo una serie de datos sobre los que no solo no los he aceptado, no los conozco, Bernardo. Por ejemplo, hemos hecho estudios secuenciales ahora ya con una batería de datos que son consistentes a partir del censo del año 50, el 76, el 92, 2001, 2012 y ahora 2014. ¿Qué me señala esa secuencia, ese patrón de comportamiento poblacional en el territorio? Me señala un proceso de migración, una tendencia migratoria cada vez más radical, que es la que ha seguido el mundo. Esto es lo que no tenemos que convertirlo en una especificidad y en una angustia. El mundo vive en ciudades. América Latina es el 86%, nosotros en este momento es el 80%. Estamos yendo hacia el 90%. Y el dato es matemático. El año 50, el 74% de la población vivía en área rural, 26% en área urbana. El año 83 se cruza 50 y 50. Y de ahí tenemos lo que tenemos en este momento. Bueno, ¿cuál es el dato material objetivo de esto? Como el modelo de los últimos 20 años era el originario, indígena y campesino, en la Constitución del año 2009 no existe una sola vez la palabra ciudad. ¿Por qué? Hubo una negación, y era una negación de carácter ideológico, perverso, ahora lo estamos viendo, porque ni logró resolver el tema de lo originario, indígena y campesino, ni logró resolver, no lo vio, no lo entendió, no le dio la gana. Es una palabra dura, un poco académica, pero entendible. No le dio la gana de entender y acompañar el proceso urbano, que era donde estaba viniendo la gente. La historia va a recoger como una paradoja que el gran discurseador de lo originario, indígena, campesino, que fue Evo Morales, ha sido el responsable final de encaminar este país a una modernidad que está expresada en ciudades. Porque el campesino que deja el campo deja de ser el campesino. Es un tema
objetivo. Material no se traslada con sus vacas. Claro, es un ser urbano. El originario y el indígena, cuando se traslada a la ciudad, conceptual, antropológica, sociológicamente, sigue con esos patrones, pero no traslada su modo de vida y de producción. En las ciudades no hay pesca, no hay cacería, no hay recolección, y entra en desventaja porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Bueno, ese mecanismo de exclusión, de negación de este dato de las generales de ley, Bolivia es un país urbano. No lo tenemos expresado en las políticas públicas. No lo tenemos expresado en el reconocimiento de las necesidades objetivas y materiales. El otro dato que te lo adelantaba, Bernard, del 60% de la población es menor de 39 años. En el dato del censo del 2012, el 60% era menor de 30 años. Hemos tenido una variación ya de los quintiles iniciales que van disminuyendo y que se va aumentando hacia arriba. Pero el dato es ese. Pasa que los jóvenes ya no quieren procrear tan rápido. Sacan a pasear perros ahora. Sí. Es una realidad, es la realidad europea. Bueno, si esto es cierto, ¿cómo establezco yo este bono demográfico como parte de una riqueza nacional? En América Latina, Paraguay y Bolivia somos los que tenemos este dato a nuestro favor. Bueno, el elemento negativo es la demanda. Se incorpora a jóvenes, eso es población económicamente activa. Si el Estado y la sociedad le dan la oportunidad, trabajan. Si no, migran. Si no, buscan potencialidades de sobrevivencia de todas las maneras. Y ahí llegamos a El Salvador. Otra vez, El Salvador nos ayuda mucho para entender esto. Una cárcel de 100.000 integrantes de maras. Jóvenes, desde los 12 años se entra a esa lógica. Bueno, ese elemento de juventud, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, los jóvenes y los padres, mientras no haya una respuesta colectiva, social, de oportunidades que se abran, estamos arrastrando a nuestra gente o a la migración para buscar oportunidades o a la informalidad y la ilegalidad en ese campo. Otro dato, la población boliviana es muy pequeña para la extensión. Hemos jugado con números, con cifras, solo para poner esto en contexto. Por ejemplo, si toda la población boliviana se viniese a vivir al departamento de Santa Cruz ahorita y no quedara nadie en los otros 8 departamentos, solo seríamos 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo 30. El Salvador tiene 300 habitantes por kilómetro cuadrado. En Charagua entrarían 3 veces y medio El Salvador. Charagua tiene 38.000 habitantes. Si tuviera que ser con la población salvadoreña, debieran ser 22 millones. Entonces, ¿cómo es posible que en este país tengamos problemas de tierra? ¿No? Esa es una imbecilidad colectiva, es una estupidez colectiva. No es posible, porque es un bien mal usado, sí, utilizado como mecanismo de transacción política, sí, utilizado como especulación, sí, pero cuyo volumen poblacional no está en relación a esa posibilidad material de resolverlo. Porque viene el segundo elemento. Si basáramos el desarrollo de Bolivia, el sustento económico del desarrollo de Bolivia sobre nuestra capacidad de mercado interno, no tenemos viabilidad. No tenemos. Porque la capacidad productiva es mayor de nuestro consumo. Agotaríamos nuestro mercado interno muy rápidamente en términos de nuestra capacidad productiva. Si este país no mira hacia afuera, lo dijo alguien, exportar o morir. Y exportar quiere decir conocer las reglas del juego internacional, que no nos van a comprar porque somos pobres, por conmiseración, por lástima. Nos van a comprar si es que producimos algo que compita en el mercado, con calidad y con dignidad, porque finalmente estamos hablando de seguir manteniéndonos como un Estado independiente. Bueno, si yo no incorporo en esta lógica material de pensar que nuestra capacidad productiva es menor a nuestra capacidad de consumo y que yo tengo que ganar espacio
lo voy a poner, no ganar espacio en términos de capitalismo absoluto, de complementariedad. ¿Qué puedo yo ofrecer que otros no tienen? Ese es un acto de inteligencia. Eso no está en la discusión, y durante 20 años, políticamente, y lo dijo en algún momento García Linera con todo su cinismo, dijo, nosotros hemos utilizado el control productivo del Oriente como un instrumento político. Claro, le suspendo la exportación. ¿Sabía ese señor qué significa ganar y consolidar un mercado internacional y que de repente no se pueda vender cuando hay un compromiso de por medio? No tenía la menor idea. Bueno, en esa secuencia termino en esto último que ha señalado. Orwell, en la década del 40, con la Revolución en la Granja, con 1984, estableció una serie de principios que se expresan en todo lo que tenga que ver con cultura, como que todo lo que tenga que ver con pensamiento, tiene detrás un elemento de sometimiento, lo aceptemos o no, seamos conscientes o no. Se adelantó 50 años a la producción de Vargas Llosa sobre la cultura del dispendio y del ensimismamiento en el encierro de las manifestaciones culturales como parte de una vida que no es social. Pues yo tengo muchos amigos en el Facebook, pero ¿son mis amigos? No, no son mis amigos. Y es una tragedia comprobar, porque caemos en el error todos, cuando en reuniones, en grupos familiares, todo el mundo está con su aparato. O sea, ¿eso es comunicación? No. Pero eso es un elemento de la realidad objetiva. No lo puedo negar. Y como no lo puedo negar, tengo que ver en qué medida me puede ser útil, porque finalmente no tengo aquí mi aparato, el tuyo, el mío de gama media, tiene 450 más capacidades que la computadora que llevó al hombre a la luna el año 69. Ese es el aparatito que tengo. 450 veces más poderoso en inteligencia. ¿En qué lo estoy usando? ¿Para qué lo estoy usando? Bueno, si yo pongo en secuencia estos datos, estas generales de ley, y yo no las interpreto de manera colectiva, porque ahí es donde viene la sociedad que se organiza para volverse Estado. Es la administración pública, es la aprobación de políticas públicas, es la satisfacción de necesidades. Por eso llamo la atención rotundamente esta incomprensión que estamos teniendo en Bolivia en este momento a este fenómeno del señor Lara, porque es un síntoma, no es la enfermedad o no es el hecho generador. Yo tengo aquí, con esto termino en esta secuencia, un dato demasiado duro. La secuencia histórica del voto del MAS ha estado alrededor arriba de 50, 54. En las últimas elecciones, la del 17 de agosto, la suma de los dos candidatos relacionados al MAS, uno del MAS y otro con sigla nueva, sumó 11%. De 54 menos 11, 43. Hay un 43% de voto masista. ¿Puedo yo hacerlo desaparecer? No, no puedo hacerlo desaparecer. ¿Puedo ignorarlo? No, no puedo ignorarlo. Y en este momento, la sociedad boliviana, la sociedad política boliviana, con todas las fallas que estamos hablando y que necesitamos dar una respuesta a marchas forzadas de reorganización de la sociedad y del Estado, está enfrentándose consigo misma, porque todo lo que se le ataque a Lara lo fortalece, porque es el débil. Está expresando los que no ganaron, los que perdieron, que sabemos cuál es el porcentaje, y que depende de la inteligencia con la que se actúe, que no la tuvo la candidatura conservadora, voy a poner ese dato de Tuto, porque la comprensión del desarrollo del país y de la sociedad boliviana no es solo desde Santa Cruz. Aquí está la economía, es verdad, pero yo tengo que entender al país si es que quiero gobernar al país. Y esta es una paradoja muy complicada,
porque a Santa Cruz no lo entendemos los que vivimos en Santa Cruz, ni Bolivia entiende a Santa Cruz, porque esto es mucho más que un espacio productivo, ya es mucho más. Esta es una concentración de ciudadanía, de capacidades productivas, de suma, de esperanzas colectivas, en el que es el único espacio, y estoy midiendo mis palabras, es parte de la investigación que hemos hecho, que puede generar excedente económico y simbólico para la población boliviana. A ver, ¿qué quiere decir esto? Hemos identificado 3 lugares, si el país fuese visto de noche desde el satélite y viéramos luces abajo. Hay una luz concentrada muy grande que es el departamento de Santa Cruz. Ahí hay economía. Hay 2 lugares más, así de fuerte y potente la luz, pero en menor tamaño de su impacto. Uno es el Chapare, por la producción de la hoja de coca excedentaria, por la cocaína, hay que decirlo así. El otro es el Alto, por la capacidad de comercio que tienen. Es replicable el modelo productivo del Chapare de manera masiva en el país, solo que nos volvamos una factoría de cocaína en todo el territorio, y eso no es posible. Es replicable el modelo del Alto, tiene algunas dificultades, porque el componente tan grande de informalidad, que es otro de los elementos que tenemos que conversar, dificulta esta posibilidad de competitividad en el campo internacional. Entonces, ¿cómo hacemos, Bernard, para que Bolivia entienda a Bolivia, para que Bolivia entienda a Santa Cruz, para que Santa Cruz entienda a Bolivia? Porque en este momento el señor Lara es la expresión de un componente boliviano que no se puede ignorar y que tengo, desgraciadamente por la evidencia, la certeza que si se lo hace por la vía de la violencia, si se lo hace por la vía de la exclusión, no estaremos resolviendo el problema de fondo. Hay una realidad que no puede negarse, Carlos Hugo. Estamos asistiendo a un episodio donde se mezcla la crisis económica que venía de una ineficiente gestión, por decirlo de una manera muy amable, de una ineficiente gestión plagada de corrupción, plagada de beneficios, digamos, a sectores afines al movimiento, al socialismo. Creo que huelga mayor consideración sobre las causas de esa crisis económica, porque de esto ya se ha hablado y ya se ha estudiado bastante. Pero a esa profunda crisis económica, hoy se suma una crisis política. Y creo que no se está mirando esto en la dimensión de vida. Creo que estamos frente a un escenario que va a poner en cuestión la fragilidad, va a poner en evidencia, quiero decir, la fragilidad del sistema democrático que ya fue erosionado durante más de 20 años por el movimiento al socialismo. Hoy, así débil como lo hemos encontrado, así débil tiene que encarar esta nueva crisis política que tiene además el componente económico. Yo quiero confesarte, Carlos Hugo, que me encuentro extremadamente preocupado por esta circunstancia. Y no debo ser el único boliviano. Y en esta posibilidad desde la reflexión, desde el pensamiento crítico, desde las ideas y desde las propuestas, generar una cierta luz para una resolución de esta crisis política, Carlos Hugo. Y me he sentido motivado a convocarte a este espacio para intentar desde acá generar una mínima luz, irradiar algunas ideas que pudieran contribuir a la resolución de este escenario de crisis profunda que apenas empieza si no se toma al toro por las astas. A ver, coincidimos y junto con esas 2 visiones iniciales que te decía del método inductivo y de la creación de una narrativa,
Yo trato de ver el vaso medio lleno en términos de posibilidades, porque las hay en términos de oportunidad para hacer las cosas. A ver, he retrocedido a la película como era antes con los rollos, hasta que uno iba hasta donde se encontraba con el dato que estaba buscando. Y he encontrado un dato. Bolivia es un país que tiene una sociedad que ha roto el componente esencial, fundamental de la cohesión social. ¿Cuál es la cohesión social? Vos naciste en Cochabamba, en La Paz, ¿de dónde? En Cochabamba. Cochabamba, yo soy de Santa Cruz. Si en este momento llueve y esto se inunda, los dos tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas que correspondan en una inundación. Mi diferencia ideológica, mi diferencia religiosa, mi diferencia territorial, no puede generar un grado de estupidez como para que no nos pongamos de acuerdo en algo básico, que es la sobrevivencia. Uh-huh. Bueno, ese elemento ha sido roto sistemáticamente porque nos han arrastrado y hemos caído en el plano de la confrontación. Hemos encontrado en la investigación 15 causas, hay más, pero 15 causas de confrontación objetiva, material, con la que tenemos que lidiar todos los días. Maravilla que una sociedad confrontada en esos términos pueda encontrar soluciones pactadas. Fíjate, es el pacto. Tenemos que reconstruir las condiciones para lograr un pacto, que no sea el de la juntucha, que no sea el del pasanacu, que no sea el de todas las descalificaciones que tuvieron los anteriores, porque no hay forma de no hacerlo en este momento. En el Beni, el que nos escucha en el Beni sabe esto perfectamente. Los que van en una canoa, las 10 personas, a las 9 vamos a poner por los departamentos, que van en una canoa, que no remen en el mismo sentido, la canoa no avanza y él corre el riesgo de hundirse. Es la figura de un incendio en un edificio, cohesión social. El edificio está en el piso 14 encendiéndose, yo vivo en el tercero, no es problema mío, claro que es problema mío, porque va a bajar el incendio y me va a afectar. La sociedad chilena, ¿por qué tiene ese espíritu tan de compromiso colectivo, de ciudadanía? Porque tiene temblores, tiene terremotos. Y en el momento que ese hecho ocurre, los obliga a todos a actuar en consecuencia. Bueno, en esta investigación hemos encontrado una piedra filosofal para enfrentar la falta de cohesión social. Uh-huh. Y es casi un acto de inocencia, de ingenuidad decirlo. Es el turismo. A ver, Carlos Hugo, pero tengo que confesarte que advierto un problema en la formulación que planteas. Y es que vas a tener que ponerte de acuerdo desde la institucionalidad democrática, desde la estructura estatal y desde el sistema, gobierno por supuesto incluido, para intentar generar ese valor máximo que es la paz social. Y me hablas de esto y coincido plenamente. Pero no estamos reconociendo que hay una crisis al interior del gobierno. Y esta es mi preocupación en este mismo instante. Y no debo ser el único boliviano preocupado por este extremo. ¿Por qué? Porque se supone que el vicepresidente está llamado con el presidente por el andamiaje y la estructura y la arquitectura constitucional en una circunstancia como esta, donde además se acaba de renovar el gobierno, a encarar ese proceso y esos desafíos como los estás planteando y con los cuales coincido plenamente. Pero es que no podemos partir con esa tarea si es que adolecemos de esa profunda crisis que se está generando al interior del gobierno. Sí. A ver, yo te dije que aplico un método inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Después de la pandemia he vuelto a hacer lo que mi trabajo me manda y lo que a mí me gusta, que es visitar el territorio nacional, por tierra. Y he estado desde Cobija a Yacuiba y de Puerto Suárez a Tiahuanaco para poner los 4 puntos cardinales. ¿Cuál es la sensación que uno encuentra en el territorio? ¿Cuál es el análisis inductivo? ¿Qué es lo que está viviendo la gente?
Constataciones. Los 343 municipios de Bolivia tienen un capítulo vinculado al turismo. Todos están convencidos que pueden ser actores en el turismo. Y si esa convicción existe, yo no voy a decirle, oiga, ¿qué me está diciendo usted? Si lo que está ofreciendo está mal, si este paisaje no existe. Ya está ganado. Entonces, si esto es cierto, esta es la hipótesis. El que tiene que entender que este proceso tiene actores en el territorio, pueden ingresar a Bolivia 3.500 millones de dólares por turismo, sin hacer ninguna inversión más de lo que ya hay. Entonces, si yo me encuentro, ahora voy a entrar para demostrarte que no le estoy quitando la nalga a la jeringa. Esta pelea que hay en este momento en el Poder Ejecutivo, después de 20 años de lucha para sacar a los innombrables, después de este proceso de corrupción agobiante que nos ha puesto a prueba en todos los aspectos, y estos señores no se ponen de acuerdo, están realizando una acción de traición a la patria, para decirlo rápido. Están desconociendo una potencialidad y una necesidad de la población boliviana que se expresa en todo el territorio para que me dejen trabajar. Lo he encontrado en Tarija. En Tarija está armado el modelo de turismo, está desarrollado por todos los actores, y allá dicen el alcalde y el gobernador, si no nos van a ayudar, lo que le pedimos es que no nos perjudique, porque ya lo hicieron. Entonces, cuando yo escucho, cuando yo veo la existencia de una malla social dispuesta a actuar de manera distinta, convencida que tiene que actuar de manera distinta, porque eso es lo que le puede permitir vivir. Cuando yo digo, ¿alguien ha escuchado hablar de Caño Negro en el río Itenes? ¿Alguien ha escuchado hablar de Tomichucua con todas las potencialidades en materia turística que hay? Y tenemos una lista recorrida de todo el país en el que las acciones están realizadas. Y estoy hablando de una actividad. Entonces, la posibilidad de exigir y de demandar racionalidad a esta estupidez que se está produciendo en este momento tiene una mayor fuerza, una mayor potencia. Porque no es un favor lo que la gente está pidiendo. Está demandando un derecho a sobrevivir dignamente, para que no me arrojen a la informalidad, para que no me arrojen al narcotráfico. Una hectárea de hoja de coca hasta hace un par de años atrás generaba $10.000 por hectárea. El producto alternativo más interesante en su momento era la piña, llegaba a $3.000. Sin embargo, el arándano es 20.000. Carlos Hugo, coincides conmigo en que acciones como las que estamos viendo de parte de quienes están llamados a reconstruir la institucionalidad democrática, quienes están llamados a impulsar este proceso de reconducción constitucional, si se me permite el término, no solamente están en una actitud violatoria de la Constitución política del Estado, sino que fácilmente pueden ingresar en conductas penalmente reprochables. Pero a ver, con la misma preocupación tuya, además desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, porque finalmente lo jurídico lo que hace es ayudar a resolver las dificultades entre la colectividad individual o colectiva. Rebobino, vuelvo. Hemos vivido 20 años, hemos perdido 20 años de nuestra vida los que no éramos masistas. Las oportunidades que hemos tenido que buscarnos para poder trabajar y sobrevivir dignamente para los que no éramos masistas han sido 3 veces más de lo que se tenía o se debía haber tenido desde el punto de vista de la normalidad. No me da la gana, y esta es una expresión muy coloquial, pero no, nos van a entender, de seguir en eso. No me da la gana. Yo no quiero volver a eso. Pero me estoy encontrando con un dato de la realidad objetiva, material.
¿Cómo es posible que hubiéramos trabajado y se hubieran hecho tantas cosas durante estos 20 años para llegar a esto y de repente no se está produciendo con el grado de felicidad y con la satisfacción y el resultado que estábamos esperando? Porque hasta 4 o 5 días antes, fíjate la paradoja, la ironía, la estupidez, porque no hay otra forma más. En Santa Cruz, los derrotados de las elecciones que planteaban que había fraude, que Rodrigo Paz era una sucesión del MAS porque era masista y todo lo demás, estaban organizando acciones similares a las del año 19 con las pititas. Tuvo que intervenir Tuto Quiroga, reconocer la victoria, reconocer que los temas que estaban siendo denunciados no tenían la consistencia como para anular las elecciones y bajar una tensión que nos íbamos a enfrentar de nuevo. Bueno, yo desde antes, pero desde la primera elección, las del 17 de agosto, propuse un reto de decir, Bolivia ya cambió. Y ya cambió numéricamente por este 11% del MAS frente al histórico del 54 que había tenido. 2 diputados frente a 73 que tenía antes. Ni un senador frente a los 21 que tenía antes. Ah, pero es que se han cambiado a la democracia cristiana. Eso es lo que estás diciendo. No me importa ahorita por una razón técnica. No es el MAS, va a ser la democracia cristiana. Vamos a tener que trabajar de una manera distinta. Entonces, creo que estamos en un momento, y celebro este diálogo y esta forma de abordarlo, Bernard, porque vamos a tener que sincerarnos de verdad. Vamos a tener que hablar en serio, porque podemos perjudicar todo lo que se ha hecho y se ha trabajado. No podemos estar en el humor de una persona que cambia cotidianamente respecto a sus quehaceres y quereres y actúa de esa manera. Pero tampoco puedo desconocer, es aquí donde viene el punto, ¿cómo logro establecer el equilibrio? Que no lo resuelvo ignorándolo, no lo resuelvo anulándolo, porque hay una base que está siendo expresada de manera consciente o inconsciente por este personaje. Yo voy a ser en esto muy enfático porque me parece que ha llegado el momento de decir las cosas en español clarito. En la línea de lo que acabas de plantear, Carlos Hugo. El señor Edman Lara tiene que entender que la vicepresidencia tiene un rol constitucional. La sedición, la conspiración son delitos penalmente reprochables. En un análisis desde un punto de vista constitucional, en una segunda capa, en un análisis desde un enfoque del derecho penal y agregando una tercera capa, que es el análisis también de la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de derecho internacional. El señor Lara tendrá que entender que los bolivianos no nos hemos pasado 20 años tratando de salir de la narcodictadura impuesta por Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera para ponernos hoy en manos de los caprichos y en manos de estas ansias de poder que está expresando Edman Lara con su actitud. Es que hay que decirlo así de claro, Carlos Hugo, hay que decirlo así de claro. Con un elemento que no perdámoslo de vista, porque estoy de acuerdo en el Parlamento, en la narrativa que estás planteando, con un elemento que tampoco podemos desconocerlo, que si el señor Lara pretendiera ser designado cardenal o designado obispo, no podría, porque racionalmente no es posible. Hay un orden, una arquitectura constitucional y un rol. No tendría respaldo de la gente para llegar a ocupar esa función. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay procesos. O sea, quiero cerrar la idea porque me parece muy importante lo que has dicho y quiero ver si es que se complementa.
¿Por qué Edman Lara tiene la opción de hacer lo que está haciendo? Porque hay una disponibilidad social que lo refuerza y que lo apoya. Y lo apoya. Yo tengo que trabajar en la sociedad en este momento. ¿Cómo establezco, cómo llego a demostrar, cómo llego a plantear la estupidez que significa que en este momento, en lugar de estar discutiendo la necesidad del desarrollo nacional, estemos ocupando el tiempo en una situación de esta naturaleza? Incomprensible desde el punto de vista del sentido común. Totalmente, y es antinatura, si se permite el término. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, en este binomio que alcanza el gobierno y gana una elección, está, reitero, dentro de lo que es la arquitectura constitucional, para no hablar del sentido común y la mínima racionalidad. Está llamado a realizar un trabajo en equipo que hoy debiera ser su prioridad y que pasa seguramente por resolver la profunda crisis que tiene el país. Pero quiero decirle al señor Lara que si lo que le interesa es el poder, y puede resultar absolutamente legítimo, lo que tiene que hacer el señor Edman Lara es renunciar, ¿verdad?, y hacer un trabajo político declarándose opositor al gobierno, no utilizando el espacio institucional de la vicepresidencia, actuando de manera sediciosa, de manera conspirativa y llevando adelante un trabajo político, reitero, que si es el caso y es la decisión, sería absolutamente legítimo, pero declarándose opositor. En esa lógica, ¿quiere presentarse con candidatos a las subnacionales? Señor, hágalo. ¿Quiere apostar usted por la presidencia de Bolivia para la gestión 30-35? Por favor, hágalo. Pero con honestidad, Carlos Hugo, porque lo que me parece absolutamente inaudito, inadmisible, es esta actitud de llego al poder, me hago de la vicepresidencia y ocupo este espacio constitucional y detento el poder para convertirme en el abierto opositor de mi dupla. Claro, no tiene sentido. Todos esos elementos son ciertos, es verdad. Y pecan de la más total y absoluta estupidez e irracionalidad. No hay otra forma más de decirlo. Me interesa aprovechar además para ver qué lo está generando, porque mientras no encontremos la causa y la razón de lo que lo está generando, pues vamos a tener una respuesta. ¿Y cuál es un elemento? Yo puedo afirmar enfáticamente que la sociedad y el Estado boliviano, después de 20 años y con este proceso electoral, ha cambiado. Tengo que apostar que sí, pero no estoy convencido todavía. Porque si estuviéramos convencidos como sociedad, de un lado y del otro, desde el punto de vista político, tendríamos conductas similares para decir, oiga, quédese donde está. Vea usted, su categoría es vicepresidente del presidente Rodrigo Paz, con el que tiene que ponerse de acuerdo. Pero aquí aparece un dato que es muy complicado. Lo ha puesto en evidencia Ricardo Paz, lo escuché en una entrevista donde lee las atribuciones vicepresidenciales, y las categorías vicepresidenciales en esta Constitución fueron redactados para Álvaro García Linera, que Álvaro sabía perfectamente que no podía enfrentarse a Evo y que todo lo que hiciera tenía que estar dentro de su aceptación y su consentimiento, y se guardó una serie de competencias que son las que ahora, en un escenario distinto, el que está de vicepresidente la está queriendo usar, y que el vicepresidente actual no tiene la formación y la calidad humana del doctor Garre, de Luis Ocio Sanginés, de todos los que estuvieron, de Víctor Hugo Cárdenas, para decir de alguna manera, que entendían el rol, la función y la acción que tenían que realizar. Estamos frente a una crisis de Estado, vamos a ponerlo en blanco y negro. Estamos en una crisis de Estado en este momento. Y tal vez para asumir una posición absolutamente equilibrada, hacerle un llamamiento también a Rodrigo,
porque más allá a Rodrigo Paz Pereira, presidente constitucional de todos los bolivianos, porque más allá de que si se ha respaldado o no se ha respaldado su candidatura, yo decía, ha llegado el momento de darle un voto de confianza. Quienes han apoyado a la fórmula de Tuto JP y su candidato no ha resultado ganador, le toca darle un respaldo y un voto de confianza, y reitero que no es un cheque en blanco, y apostar porque Rodrigo nos permita salir de esta crisis. Pero creo que también vale la pena hacerle un llamado a él, porque hágase cargo de su vicepresidente, presidente. Es decir, el binomio lo ha elegido usted, y usted sabía perfectamente algunos antecedentes del señor Edman Lara, y probablemente pudo percibir el temperamento del señor Edman Lara. Entonces, creo que ahí hay que convocarlos al diálogo, a, desarmarse en bien de todos quienes finalmente somos administrados dentro de este Estado boliviano. Volvamos a la racionalidad de la línea de base fundamental. A ver, ¿puedo yo, como con tanta ligereza se ha estado diciendo, y se repite, y esto habría que cortarlo porque no es ni técnica, ni jurídica, ni políticamente aceptable? ¿Puedo yo afirmar que los votos fueron por Lara y no por Rodrigo? No, es absurdo. Es un absurdo. No puedo yo decir, porque la mayoría votó por mí. Se vota por una fórmula binominal. Fíjate, estamos frente a un enunciado que se repite irreflexivamente, que está adquiriendo calidad de verdad de Estado, y en el que ya no se está discutiendo que ese análisis de la manera que está planteando es por el absurdo imposible. Porque yo tendría que volver a decir, a ver, usted, ¿por quién votó? ¿A favor de quién? ¿Por uno o por otro? Y eso no es posible. Entonces, aquí racionalmente estamos frente a un voto que se ha expresado en una fórmula. Primer dato. En ese dato, el segundo elemento es que hay una jerarquía constitucional que está establecido por un cargo. No es el caso de Nicaragua, en el que hay copresidencia y sabemos las causas por qué. Aquí hay un presidente y hay un vicepresidente. Coincido en el elemento de la necesaria comunicación interna que tiene que haber. Uno se casa mandando partes de matrimonio a toda la sociedad para la alegría. Se divorcia en silencio porque algo no funcionó. Y los problemas hasta llegar al divorcio tienen una sucesión que están dentro de una habitación que solo los que están adentro lo saben. Hay que resolverlo. Y hay que resolverlo adentro, porque no es ningún mérito tener que llegar a una situación de esta naturaleza. Es una consecuencia frente a la imposibilidad de seguir juntos. Entonces, ya yo mandé mi parte de matrimonio. Ese fue el acto de posesión, hace solo 17 días atrás. Ya lo hice. Convoqué al mundo que venga a verme, que participe conmigo. Yo tengo que tener el pundonor, tengo que tener la consecuencia, tengo que tener la delicadeza de, antes de llegar al divorcio público con ajos y culebras y tirándonos todas las cosas, que ojalá no se llegue, de tratar de arreglar como corresponde dentro de un cuarto y una habitación, que es donde tengo que mantener las diferencias legítimas, pues no las puedo plantear de la manera como se están haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí creo donde estamos teniendo dificultades y lo asumo, porque no, ¿quién pensó estar en una situación de esta naturaleza? No creo que la solución sea por la exclusión, no creo que la solución sea por el ataque, por una razón muy sencilla. Esto está pegado con salivita. No hemos logrado consolidar la transición democrática post-masista. Me daban un dato en uno de los ministerios fundamentales, claves en este momento, que es el de Relaciones Exteriores. Ahí ha entrado gente durante estos últimos 20 años que ya hizo carrera, que no tenía capacidades, que no ingresó por la vía de la academia para efectos de poder representar al país de manera decorosa. Era por el partido, por la simpatía. Y han hecho carrera 20 años, Bernard, y no se los puede votar en el sentido
de decir, pongamos a otros capaces. Correcto. Bueno, ese es el elemento de realidad en la que estamos. Esto no ha terminado de fraguar, esto está en proceso. Demos un paso atrás para sincerarnos primero y para ver si estamos viendo la misma película segundo y para ver qué es lo razonablemente lógico de realizar. Y vuelvo, planteo el debate que no es académico, que es fundamentalmente humano, de la cohesión social. Porque ahí yo no puedo ignorar, me parece torpe, me parece estúpido que se estén planteando discusiones como esta cuando el país está como está. O sea, está el enfermo que no ha salido todavía del coma y me estoy peleando por la administración de sus bienes. Eso no es humano. Yo tengo que encontrar las razones que permitan un sosiego espiritual, no de confrontación, que ahí las tenemos rapidito. ¿Por qué? Porque estamos preparados para eso. En este país estamos preparados permanentemente. Hace un mes atrás tuve una discusión por las redes con dos amigos personales con un enfoque totalmente distinto, y voy a dar el nombre porque creo que es bueno, Diego Ayo y Jelko Illich, que tienen un enfoque de lo que está pasando en Santa Cruz que es confrontacional. Pues se refieren de manera despectiva a los mocasineros, los ociosos. Y me tocó decirles, no, para pelearnos ya no más, seamos inteligentes. Porque te estás refiriendo a una forma que la ves desde allá, pero no es así totalmente. Quiero aplicar la misma lógica en esto otro. A ver, ¿van a haber diferencias? Sí, van a haber diferencias. Pero yo estoy apostando a una transición, a un proceso democrático que tiene plazo vencido. Esta es una letra de cambio. El plazo vencido es el 8 de noviembre del 2030. Uh-huh. Esto tiene que acabar el 2030. Cualquier forma distinta de modificación de esta regla del juego va a generar algún grado de ruptura que tiene que ser lo suficientemente claro y nítido como para que la consecuencia no sea peor, sobre todo cuando no hemos logrado terminar de llegar a la otra orilla. Estamos en un río con un turbión y estamos desesperadamente tratando de encontrar argumentos de un lado y del otro para decir, fíjate, esta es la paradoja más complicada. ¿Hay oposición política en este momento contra el gobierno que está en funciones? No. No realmente. No hay. Bueno, desde adentro. Desde adentro. No, un ratito. Desde fuera. No, desde afuera no. No hay, no existe. No existe oposición tradicional. Está generándose un elemento de ruptura interno en un momento que lo que necesitamos es lo contrario. Así es. Bueno, estos son los argumentos racionales en los que tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que la consecuencia sea peor de lo que ya se está viviendo. Así es. Bueno, esta ha sido una grata conversación, un análisis necesario en un momento, en una coyuntura histórica en el país, y el espacio, nuestro laboratorio de ideas y pensamiento crítico, hoy nutrido con la perspectiva siempre cabal de Carlos Hugo Molina, un amigo al que respetamos y queremos mucho. Carlos Hugo, gracias por estar en Big Lab. Un placer, y creo que quienes vayan a ver este programa, conversábamos antes de iniciarlo, en términos de a quién va dirigido. Estamos conversando para la ciudadanía en general, para los ciudadanos preocupados, los ciudadanos ocupados, los que tienen intereses sobre estos temas, y no sé cuánto tiempo habrá durado, pero efectivamente lo que aquí se ha dicho puede ser útil, y te agradezco la oportunidad y la posibilidad. Gracias a ti.